Hola, soy Javier Martín, fundador de Integra Robot. Quería darte la bienvenida a Robots Humanoides, una iniciativa de divulgación para dar a conocer a las empresas el valor que puede aportarles la robótica impulsada por inteligencia artificial. Si quieres aprender más conmigo sobre este tema, te invito a suscribirte a la newsletter integrarobot.com. Quizás te hayas preguntado por qué ahora se está hablando tanto de inteligencia artificial aplicada en el ámbito de la robótica. ¿Por qué empresas como Tesla o como Nvidia están apostando por este sector que tiene tanto potencial pero que aún es tan incipiente? Bueno, puede haber muchas razones, pero hoy me gustaría hablarte de una de ellas que quizás es el desencadenante o el detonante de por qué los robots humanoides comienzan a ser una realidad. Y es que hasta ahora la robótica podía ser muy útil, quizás a nivel mecánico, pero en lo que era inteligencia, la verdad es que no estaba muy desarrollada. Se podía programar, se le podían dar instrucciones a los robots, pero en la toma de decisiones estaba muy limitada. Fijaros que algo parecido ha ocurrido en los últimos 2 o 3 años con lo que se refiere a los chatbots o a los asistentes virtuales, a los asistentes inteligentes. Y es que cuando interactuábamos antes con estas herramientas, en cualquier momento que había un imprevisto o había algo para lo cual no había sido programado o no había sido entrenado, pues fallaba mucho y la experiencia era muy poco satisfactoria. El cambio que se ha producido en los últimos años han sido los grandes modelos de lenguaje o los modelos fundacionales, si nos referimos también a lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes, creación de imágenes, vídeo y demás. Los grandes modelos de lenguaje no solo han permitido que surja la inteligencia artificial generativa en cuanto a la creación de textos, imágenes y otro tipo de contenidos, sino que han hecho que estas herramientas entiendan lo que nosotros le decimos. Es decir, que cuando hablamos en lenguaje natural, le damos instrucciones, entiendan lo que queremos, lo que necesitamos para que puedan crear un texto, una imagen o lo que corresponda. Entonces, los LLM, en este caso los grandes modelos de lenguaje, es lo que han dado inteligencia a los asistentes inteligentes y lo que ahora podrían dar inteligencia a los robots humanoides. Es decir, en el momento en el que los LLM entran en el cerebro de los robots, es decir, en el cerebro, en esos ordenadores que constituyen el cerebro de los robots, se instala el software de los grandes modelos de lenguaje o se conecta con grandes modelos de lenguaje en la nube, estos robots se vuelven inteligentes y correspondientemente van a poder empezar a hacer muchas tareas que nosotros le encomendamos y que cuando esas tareas no hayan sido programadas pueda tomar la iniciativa entendiendo qué es lo que se necesita, incluso cuando surjan imprevistos, pues desde luego pueda actuar en consecuencia y que no se quede bloqueado. Fijaros que en los chatbots anteriormente lo que ocurría era que si, por ejemplo, nosotros le decíamos una frase que no estaba prevista dentro de su entrenamiento, imaginad, estoy interactuando con un chatbot de atención al cliente y le digo que espere un momento, que me han llamado por teléfono o que han llamado a la puerta. No lo va a entender, correspondientemente se bloquea y se acaba la conversación. Sin embargo, si a cualquier chatbot de ahora, a ChatGPT, a Gemini, a cualquiera le decimos, espera un momento que ahora vuelvo, lo va a entender perfectamente y va a decirte, no te preocupes, aquí estoy y cuando vuelvas seguimos la conversación. Esto es lo que pretendemos que ocurra con los robots inteligentes. Pretendemos que ante cualquier situación imprevista no sea necesario que tenga programado la respuesta, sino que pueda darnos una respuesta o pueda actuar de manera autónoma sin que haya sido programado todo desde el principio. Entonces, de esta manera podemos decir que ahora sí los robots pueden ser inteligentes. Bueno, la inteligencia es un concepto muy amplio que cuesta mucho definir. Los humanos somos inteligentes, eso lo damos por hecho. Correspondientemente, lo que está ocurriendo cuando los modelos fundacionales entran en el cerebro de los robots es que van a adoptar ciertas características, ciertas cualidades que también los humanos las asociamos con la inteligencia. La inteligencia que nos permite hablar, que nos permite escribir, que nos permite tomar decisiones, que nos permite ser creativos.
Desde luego no estamos en el momento en el que un robot o en este caso una inteligencia artificial replique de manera perfecta todas las capacidades que tenemos los humanos que nos hacen inteligentes. Siempre, pues al menos por el momento, va a haber superioridad en cuanto a humanos específicos que son capaces de escribir mejor o que son capaces de ser más creativos o lo que corresponda. En la parte de toma de decisiones aún es muy pronto, aunque sí que es cierto que gracias a los modelos de razonamiento, pues se ha conseguido bastantes avances. Entonces, estamos en un momento en el que gracias a la integración de los modelos fundacionales dentro del cerebro de los robots, pues estos ahora pueden entender el lenguaje de una manera mucho mejor que hace pocos años. No solo entenderlo, sino saber perfectamente a qué nos referimos, qué es lo que necesitamos. Correspondientemente, también comunicarse con nosotros de manera natural, hablando e interactuando, manteniendo conversaciones, además de reconocer imágenes gracias a los modelos de difusión y, bueno, pues en su momento, igual que las herramientas de inteligencia artificial generativa crean imágenes, pues estas máquinas también van a tener una gran capacidad para trabajar con todo el tema visual, gracias a todas las cámaras que integran. Luego, gracias a esto, muy relacionado con esto y a otro tipo de sensores, interpretar su entorno, lo cual en la inteligencia artificial generativa ha sido tremendamente interesante cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la multimodalidad. Y finalmente, como conjunto y como resultado de todas estas capacidades, estaríamos con el aspecto de la toma de decisiones. Por un lado, al integrar esta técnica del pensar paso a paso, en lo que se denominan los razonadores, estos modelos de lenguaje que han incorporado esta técnica de tomarse con calma cuando tienen que realizar una tarea, tomárselo con calma al final significa subdividir una tarea en muchas, verificarlas, comprobar cuáles pueden ser las más eficientes y al final tomar decisiones respecto a esto. Esto también lo hacemos los humanos de manera cotidiana cuando nos encontramos con un problema y no queremos tomar una decisión precipitada para no cometer un error, ¿no? Entonces, el conjunto de todo esto podríamos decir que es lo que vuelve inteligente a los robots y lo que les va a aportar una gran utilidad al respecto. Todo ello, como os podéis imaginar, lo podríamos resumir dentro de lo que se denominan habilidades cognitivas, que permiten a estas máquinas comportarse de manera inteligente o como haría un humano. Es muy importante todo lo que tiene que ver con el entorno, la IA física, de la que hablaremos después, pero desde luego, primero necesitamos la cognición y luego a partir de ahí poder relacionarnos correctamente con el entorno gracias a la disponibilidad de sensores y cámaras. Todavía está por comprobar qué tipos de sensores son los más eficientes, si son los radares, los lídares o simplemente las cámaras, como ha hecho la apuesta Tesla por las cámaras en los coches autónomos. Bueno, poco a poco iremos descubriendo cuáles de estos avances a nivel de tecnología son los que reportan un mayor beneficio. Los modelos de lenguaje también permiten, a través de los prompts y las instrucciones que le proporcionamos al robot, pues que entienda mucho mejor qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos. Y finalmente, en lugar de proporcionarnos un texto o una imagen como output, esta inteligencia artificial lo que hará será realizar una tarea física, moverse, actuar con sus brazos, sus piernas, lo que corresponda para ejecutar una tarea, ya sea en el hogar, ya sea en el comercio, ya sea en la industria o en el lugar en el que haya sido encomendada esa tarea. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que las grandes empresas tecnológicas o algunas de ellas están poniendo el foco de una manera muy importante en esta industria, en este sector. ¿Por qué? Porque ven que hay una oportunidad enorme de negocio, pero también de diversificación, de avanzar, de innovación. Bueno, pues al final este sector de los robots humanoides o de los robots impulsados por inteligencia artificial ha llamado mucho la atención de empresas como Tesla, como Samsung, como Xiaomi, como Hyundai, que ya están creando departamentos o iniciativas específicas para impulsar los robots humanoides. Algunas de ellas ya venían trabajando con robótica más convencional o con otro tipo de robots, como Hyundai con el robot Atlas o con Boston Dynamics. Bueno, pues, pero ahora, desde luego, lo que estamos viendo es un resurgir. Estas empresas son las más conocidas, las más grandes, pero igualmente
hay pues más de 40 o incluso más de 50 startups que están trabajando en esta materia y se irán intensificando porque desde luego las oportunidades son enormes. Y dentro de estas oportunidades, pues destaca la que ha visualizado Tesla, porque considera que la robótica humanoide puede llegar a ser el producto más grande de la historia. Quizá no tanto en cuanto a número de ventas, pero sí en cuanto a volumen de negocio generado o al impacto que se pueda llegar a conseguir. Por eso, dentro de su estrategia nos encontramos que después de los vehículos eléctricos, de su apuesta por las energías renovables y de los vehículos autónomos, pues ahora mismo en todos sus eventos y sus demostraciones de productos, pues uno de los que destaca es el robot Optimus, pues un robot humanoide impulsado por inteligencia artificial. Y la otra gran empresa, probablemente el líder actualmente en inteligencia artificial en el mundo, Nvidia, pues también está apostando por ello. Y no lo está haciendo por ahora, que sepamos, en lo que a hardware se refiere, sino en la parte de software. ¿Por qué? Porque ellos tienen el hardware, que son las GPUs. Esas GPUs incluso pueden llegar a convertirse en el cerebro de los robots, pero se necesita mucho software para que ese hardware realmente cumpla con las necesidades esperadas. Ese software al que han metido dentro de la categoría de IA física o Physical AI, es decir, cómo el software está preparado o se entrena la inteligencia artificial con elementos del mundo físico, de la física, podríamos hablar de gravedad, rozamiento, distancias, peso, todo este tipo de cosas, pues cómo se introduce dentro de algo que hasta ahora era muy digital, ¿no? Entonces, estamos viendo esta evolución, cómo la inteligencia artificial empezó a ser muy útil a nivel de percepción, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, entendimiento del lenguaje. Después vimos cómo se empezaba a generar contenido, textos, imágenes, sonidos, a través de primero haberlo entendido para finalmente poder crearlo. Eso ha sido la inteligencia artificial generativa. Y ahora nos encontramos en pleno auge de los agentes inteligentes, es decir, cómo esa inteligencia artificial que entiende y es capaz de crear empieza a interactuar con su entorno, pero es su entorno por ahora digital, es decir, los agentes inteligentes interactúan con los ordenadores, interactúan con Internet, con las páginas web, con el software, pero cuando sacamos a este software, a esta inteligencia artificial de los ordenadores y nos lo llevamos a los robots, es cuando aparece la IA física, que es capaz de proceder, razonar, planificar y actuar, como dice Jensen Huang en su última presentación realizada en el CES 2025, donde se ha puesto de largo pues, toda esta iniciativa y la gran apuesta de NVIDIA por contribuir al desarrollo de la conducción autónoma y de la robótica impulsada por inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo va a hacer la empresa? Lo va a hacer desde tres iniciativas complementarias y necesarias para que realmente la IA física sea una realidad. Primero tenemos Cosmos, los modelos del mundo y canales de procesamiento de datos de vídeo para robots, vehículos autónomos e inteligencia artificial de visión, es decir, un modelo del mundo es un modelo fundacional, pero que pone el énfasis en todo lo que tiene que ver con la IA física, en todos los datos y toda la información que tiene que ver con el entorno. Por ejemplo, pues para que el robot cuando va andando pues tenga información sobre las características del terreno y no se escurran o no se tropiece o la velocidad que tenga pues esté muy condicionada por el rozamiento. Igual que un vehículo con las ruedas, el rozamiento con la carretera, pues el robot también tiene que entender el suelo que está pisando para poder desenvolverse de la mejor manera posible. En el caso de Isaac, que sería la segunda herramienta propuesta por NVIDIA, tendríamos una herramienta para el desarrollo de robots con inteligencia artificial, ya sean robots móviles, brazos, manipuladores o incluso humanoides, y que consta de bibliotecas aceleradas por el software CUDA, que ha sido pues, una de las herramientas más importantes para el éxito del desarrollo de la inteligencia artificial, porque es como se programa sobre las tarjetas gráficas de NVIDIA, las GPUs. Y finalmente, Omniverse ofrece una API y una SDK y servicios que permiten a los desarrolladores integrar tecnologías de renderizado e inteligencia artificial física generativa
en herramientas de software y flujos de trabajo de simulación para casos de uso industriales y robóticos. Es decir, es la manera en la que los desarrolladores pueden integrar todas estas tecnologías dentro de sus desarrollos. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es si NVIDIA será capaz de aportar al mundo de los robots lo que Google aportó con Android al de los smartphones. Os podéis imaginar que si no hubiese sido por Android, pues los smartphones no habrían tenido tanto desarrollo, especialmente pues, por todas las empresas que no son Apple, que tienen su propio software y que necesitaban un software para impulsar todo ese hardware que estaban creando con sus smartphones. De esta manera llegamos a un punto culmen en el que Jensen Huang, en esta presentación de NVIDIA en el CES, dijo que el momento ChatGPT para la robótica general está a la vuelta de la esquina. No sabemos cuándo será este momento, no sabemos si serán meses o años, pero desde luego está muy cerca y lo que ya sí que sabemos es que NVIDIA está dispuesta a darlo todo para conseguirlo. Así que vivimos tiempos apasionantes y prometedores en este ámbito de la robótica impulsada por inteligencia artificial. Parece que los robots humanoides están muy cerca, no sabemos si a la vuelta de la esquina, pero desde luego vale la pena trabajar y apostar por ello. Espero que lo que hemos aprendido hoy aquí te haya resultado interesante. Y ya sabes, si quieres seguir aprendiendo sobre robots humanoides, te invito a suscribirte a la newsletter integrarobot.com. Muchas gracias.